Bienvenidos hermanos y hermanas a este viaje espiritual. Un recorrido por el significado profundo del miércoles de ceniza y el tiempo de Cuaresma que hoy iniciamos. Juntos exploraremos las Escrituras, reflexionaremos sobre el llamado a la conversión y elevaremos nuestras oraciones al Padre Misericordioso. Oración, Señor Dios, Padre Misericordioso. En este día en que iniciamos el camino de la Cuaresma, nos presentamos ante ti con humildad y arrepentimiento. Reconocemos nuestras faltas y pecados, y te pedimos que nos concedas la gracia de la conversión. Que la ceniza que recibimos en nuestra frente sea un signo visible de nuestra fragilidad y de nuestra necesidad de ti. Que nos recuerde que somos polvo y al polvo volveremos, pero que también somos tus hijos amados, llamados a la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a vivir este tiempo de Cuaresma con un espíritu de penitencia y oración. Que podamos alejarnos del pecado y acercarnos a ti, buscando tu perdón y tu amor. Danos la fuerza para renunciar a todo aquello que nos aleja de ti, y para practicar la caridad y la justicia con nuestros hermanos, que podamos imitar a Jesús en su entrega y sacrificio, y prepararnos así para celebrar su resurrección. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Un amén. Hoy, al recibir la ceniza en nuestra frente, recordamos nuestra fragilidad y la necesidad de volver a Dios. Este signo visible nos invita a la humildad y al arrepentimiento, marcando el inicio de un tiempo de gracia y renovación. La Cuaresma, el viaje del alma a la luz. En los albores del tiempo sagrado, cuando el mundo aún respiraba el eco de la creación, el Altísimo estableció un camino de retorno, una senda oculta en el velo del tiempo. Un sendero de 40 días, donde el alma cruzaría el desierto para renacer en la luz. La Cuaresma no es solo una estación, sino un viaje donde cada creyente se convierte en peregrino del Espíritu. Como Moisés que subió al monte, como Elías que escuchó el susurro divino, como Noé que esperó el descenso de las aguas. Así también nosotros entramos en este tiempo de prueba y purificación. Es un tiempo donde el mundo calla y el alma escucha, donde las cadenas del cuerpo se debilitan para que el espíritu vuele, donde la sombra de la muerte nos recuerda que la vida es más fuerte. 40 días pasó Jesús en el desierto, enfrentando la voz de la tentación, resistiendo con la fuerza de la palabra, preparando su corazón para la gloria de la cruz y el alba de la resurrección. Así, la Cuaresma es la travesía del creyente, un sendero de ceniza que nos lleva hasta el fuego de la Pascua, una noche de penitencia que nos despierta con el canto del tercer día, cuando la piedra del sepulcro será removida y la luz, aquella que jamás se apaga, triunfará sobre la oscuridad para siempre. Los 40 días en el desierto. La batalla invisible. En 1900, las arenas abrasadoras del desierto de Judea, donde el viento susurra antiguas profecías y las rocas guardan secretos de tiempos inmemoriales. Un hombre camina solo. Su sombra se alarga sobre la tierra agrietada mientras el sol, como un ojo ardiente, vigila su paso. No lleva agua ni alimento, pero en su interior arde un fuego más poderoso que la necesidad del cuerpo, la determinación de cumplir su destino. Es Jesús de Nazaret, quien después de recibir el bautismo en el Jordán, ha sido llevado por el Espíritu a este lugar inhóspito. Su piel se resquebraja por la sed, su estómago ruge de hambre, pero su espíritu es como un monte inamovible, resistente ante la furia del desierto. Y entonces, en el crepúsculo del 40º día, cuando su carne parece más débil, Él aparece, el adversario, el príncipe de la oscuridad, la antigua serpiente cuya voz sedujo reyes y hundió naciones.
Se presenta con su astucia envuelta en palabras de miel, con promesas talladas en oro. Su silueta es difusa, como un espejismo en la arena. Su sonrisa es afilada como un puñal oculto. Sí, eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. El aire se congela, el hambre de Jesús es feroz. Su cuerpo lo traiciona con un clamor silencioso, pero su mirada se alza como una espada de luz. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El desierto murmura, el tentador entrecierra los ojos, pero no se rinde. En un parpadeo, transporta a Jesús a la cima más alta del templo de Jerusalén. Abajo, la multitud bulle como un mar de voces. Si eres el Hijo de Dios, lánzate, pues está escrito que los ángeles te sostendrán. Pero Jesús conoce la verdad tras esas palabras. No es fe lo que Satanás quiere despertar en él, sino arrogancia. Su voz es firme como un trueno. No tentarás al Señor tu Dios. Las sombras se arremolinan, y en un instante están en lo más alto del mundo, sobre una montaña donde todos los reinos de la tierra se extienden como un tapiz de gloria. Torres de marfil, ejércitos infinitos, riquezas sin límite. Todo esto, dice Satanás, será suyo con una sola condición, que se arrodille ante él. Por un momento, el viento se detiene. La tentación es sutil, poderosa, pero entonces Jesús da un paso adelante y su voz resuena con la fuerza de un relámpago. Apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y en ese instante, el velo de la oscuridad se rasga. Satanás retrocede, su figura se disuelve en la brisa como cenizas al viento. El desierto, que antes parecía una prisión, ahora se siente como un lugar de victoria. Un ejército de ángeles desciende, y el cielo se abre con un resplandor que ahuyenta toda sombra. Jesús, el ungido, ha vencido, y con su victoria, el camino de su ministerio se abre ante él. La batalla ha sido librada en el silencio del desierto, y el mundo jamás será el mismo. Los 40 años en el desierto, la prueba del fuego y la fe. Cuando el pueblo de Israel dejó atrás las sombras de Egipto, el viento del desierto susurró su desafío. Se alzaban las arenas como un mar indomable, y las dunas, como gigantes dormidos, ocultaban la senda hacia la tierra prometida. Pero al frente, como un general de la voluntad divina, caminaba Moisés, el profeta del Eterno, con su báculo de maravillas y su fe inquebrantable. El viaje estaba destinado a ser corto, pero Dios tenía otros planes. Los susurros de la duda apenas habían pasado unos días cuando la fe del pueblo comenzó a tambalear. El sol caía sobre ellos como un yunque ardiente, y la sed se aferraba a sus gargantas como una garra invisible. «Nos ha sacado Moisés para que muramos en este infierno», clamaron algunos, y sus voces crecieron como un eco oscuro entre el campamento. Fue entonces cuando Moisés golpeó la roca con su báculo, y de las entrañas de la piedra brotó agua cristalina, como si el propio desierto llorara por la fe perdida. Pero el Eterno escuchaba y probaba los corazones, el maná y la rebelión. Cuando el hambre los consumía, descendió del cielo el maná, un rocío celestial que caía con la aurora y cubría la tierra como escamas de luz. Su sabor era dulce como la miel, pero pronto los corazones de algunos se tornaron amargos. «Queremos carne, queremos regresar a Egipto», gritaron, sin saber que invocaban la esclavitud con sus deseos. Dios respondió con codornices que llovieron del cielo en una tempestad de plumas y sombras, un festín que se convirtió en castigo, pues su avidez trajo enfermedad y muerte. El fuego y la serpiente de bronce, el desierto, era un campo de pruebas, un crisol donde la fe debía ser refinada. Cuando el pueblo se rebeló de nuevo, columnas de fuego cayeron sobre ellos, consumiendo a los blasfemos.
Y cuando la serpiente del miedo y la impaciencia mordió sus almas, Dios envió serpientes ardientes que quemaban con su veneno como brasas, vivas. Muchos cayeron, hasta que Moisés, con el mandato del Altísimo, levantó una serpiente de bronce en un asta. Quien la mirara con fe, viviría. Y así, una vez más, la esperanza renació en medio de la prueba. Los gigantes y la promesa rota. Cuando llegaron a los límites de la tierra prometida, Moisés envió espías a explorar la tierra. Regresaron con frutos gigantes, con historias de valles fértiles y ríos de leche y miel, pero también trajeron el miedo. La tierra está habitada por gigantes, guerreros que nos aplastarían como langostas. El miedo se propagó como un veneno y la rebelión estalló. El pueblo, enceguecido por el temor, clamó por regresar a Egipto. Dios los escuchó y decretó su castigo. Por cada día que exploraron la tierra, vagarían un año en el desierto hasta que la generación incrédula muriera y sus hijos heredaran la promesa. El final de la travesía Moisés guió a su pueblo durante 4 décadas, entre pruebas, milagros y juicios. Vio la columna de fuego que guiaba las noches y la nube divina que cubría los días. Escuchó la voz del Altísimo en el Sinaí, donde el trueno hablaba y la montaña ardía sin consumirse. Pero cuando el fin del viaje llegó, Moisés solo pudo mirar la tierra prometida desde la cima del monte Nebo. Su misión había concluido. Otro debía tomar el relevo. Josué, el guerrero de fe, llevó a la nueva generación a la conquista. Y así, tras 40 años de purificación, el pueblo cruzó el Jordán y las murallas de Jericó cayeron ante el poder del Eterno. El desierto había sido su juicio, pero también su renacimiento. Ya no eran esclavos. Eran hijos de la promesa, herederos de un pacto forjado en la arena y el fuego. El gran diluvio. Cuando el cielo lloró y la tierra gritó, en los días antiguos, cuando la humanidad se entregó al pecado y la maldad oscureció el corazón de los hombres, el cielo se cerró en un silencio ominoso. Dios, el Eterno, contempló la tierra y vio su corrupción. Vio la violencia devorar a las naciones y el engaño entronizarse en los palacios. El mundo que había sido tejido con amor se desmoronaba en el caos. Pero en medio de la sombra, un hombre brillaba como una estrella, solitaria en la noche sin luna. Noé, el justo. A él, el Altísimo le habló con voz de trueno y misterio. Construye un arca. La lluvia vendrá como jamás ha venido. Las aguas cubrirán la tierra y toda carne perecerá. Pero tú y tu casa hallaréis gracia ante mis ojos, el arca y la burla de los hombres. Durante años, Noé trabajó con sus hijos. Levantaron la enorme estructura, un coloso de madera de gofer, con estancias y compartimentos, con un diseño dictado por la propia divinidad. El pueblo lo miraba y se burlaba. Mira al loco, al constructor de quimeras. Reían los hombres con arrogancia. ¿Diluvio? ¿Qué es eso? Jamás ha llovido así en la tierra. Noé no respondía. Los justos no necesitan palabras cuando tienen fe. Y entonces las bestias comenzaron a llegar. Desde los oscuros rincones de la selva, desde las montañas altísimas y las profundidades del abismo, de cada rincón del mundo vinieron los animales, 2 a 2, como si una fuerza invisible los llamara. Los leones no rugían, los lobos no aullaban, las águilas no cazaban. Todos marchaban en silencio hacia el arca, como si sintieran la sombra del juicio inminente. El viento cambió, el sol palideció. Y cuando Noé y su familia entraron, la puerta del arca se cerró por sí misma, sellada por la mano del Altísimo. El llanto del cielo y la furia de las aguas entonces se rompieron las fuentes del abismo. Las aguas que dormían
Bajo la tierra despertaron con un rugido. Grietas se abrieron en el suelo y torrentes de lodo y furia brotaron como bestias enfurecidas. Al mismo tiempo, las puertas del cielo fueron desgarradas. La primera gota cayó, luego 1000 más, y en un instante, la lluvia se convirtió en un diluvio. El cielo no llovía, rugía. Las montañas fueron devoradas por ríos que antes no existían. Las aldeas fueron tragadas en un parpadeo. Los hombres y mujeres corrieron a los templos de sus ídolos de piedra, clamando por ayuda, pero sus dioses no tenían oídos ni manos. El agua ascendía, el terror crecía. Los que se burlaban de Noé golpeaban las puertas del arca, suplicaban con gritos desgarradores, pero la puerta estaba cerrada. La tormenta duró 40 días y 40 noches. Los mares abrazaron los cielos y la tierra dejó de existir bajo las olas. Los gigantes de antaño, los reyes de la tierra, los ejércitos que antes se creían invencibles, todos fueron borrados. Solo quedaron las aguas y sobre ellas el arca flotando como un testamento de la misericordia y la justicia de Dios. El fin del juicio y el nuevo comienzo después de 40 días, la tormenta cesó, pero las aguas aún cubrían la tierra. Durante pinatos y meses, el arca navegó sobre un mundo sumergido en el olvido, hasta que un día, una paloma partió del arca y regresó con una rama de olivo. La vida renacía, las aguas retrocedieron y el arca descansó sobre las cimas del monte Ararat. Noé salió con su familia, pisando la tierra renovada, y levantó un altar al Señor. El cielo, que antes rugía en ira, ahora brillaba con un arco de colores. Y Dios habló: «Nunca más destruiré la tierra con un diluvio. He puesto mi arco en las nubes como señal de mi pacto eterno». Así terminó el juicio. Así comenzó una nueva era. Y en el horizonte, el arco iris permaneció como un susurro divino en los cielos, una promesa de esperanza que el mundo jamás olvidaría. Los 40 días de Moisés y Elías en la montaña. Encuentro con lo eterno. Moisés y el monte Sinaí. El fuego y la palabra de Dios. El trueno retumbó sobre el desierto como la voz de un gigante dormido. En el horizonte, el monte Sinaí se alzaba, como un coloso de piedra envuelto en relámpagos y fuego. Sus cumbres eran inalcanzables, sus laderas, un abismo prohibido. Allí, el cielo se unía con la tierra, y el aliento del Eterno descendía como un río de luz. Desde abajo, el pueblo de Israel miraba con temor. Nadie osaba acercarse, pues sabían que aquel era un territorio sagrado. Solo uno podía subir, solo uno era llamado: Moisés. Con el rostro endurecido por el viento del desierto y el corazón encendido por la fe, el profeta ascendió. Cada paso que daba era como entrar en otra realidad, donde el tiempo se disolvía y la presencia de Dios pesaba como un mar invisible. Cuando llegó a la cima, la oscuridad se rasgó con un estallido de luz. La gloria del Altísimo cubría la montaña entera. Moisés, retumbó la voz de Dios, una voz que no se oía con los oídos, sino con el alma. Te daré mis leyes para que mi pueblo camine en justicia. Y así, Moisés permanece 40 días y 40 noches en la montaña, sin comer ni beber, sostenido solo por la presencia divina. Los secretos del universo le son revelados, las tablas de la ley son esculpidas por el dedo del Eterno, y su espíritu viaja a lugares que ningún otro hombre ha visto. Pero abajo, el pueblo ha caído en la sombra, la impaciencia los devora, la fe se agrieta. Han construido un becerro de oro, han olvidado la gloria del Dios que los liberó. Cuando Moisés desciende, su rostro brilla con una luz sobrehumana, reflejo de la gloria de Dios.
pero su mirada se endurece al ver la corrupción de su pueblo. Con furia santa, lanza las tablas al suelo y éstas se quiebran como un trueno de ira. Pero la historia no termina ahí. Moisés vuelve a subir. Otra vez, 40 días en la presencia de Dios. Otra vez, el fuego, la nube, el misterio. Otra vez, el pacto renovado. Cuando desciende por segunda vez, su rostro es un sol imposible de mirar. Y la humanidad, desde aquel día, nunca volvió a ser la misma. Elías y el monte Horeb, el susurro del Altísimo. Siglos después, otro hombre, otro profeta, emprendió un viaje similar. Elías, el perseguidor de la idolatría, el fuego de Israel, el hombre que hizo caer lluvia del cielo y consumió a los profetas de Baal con una oración. Pero ahora huía. El gran profeta estaba cansado. Jezabel, la reina de la sombra, lo perseguía con muerte en sus labios. Su corazón de fuego se había convertido en ceniza, y en su desesperación pidió morir. Pero el Eterno no había terminado con él. En el desierto un ángel lo despertó con un toque suave. Delante de él había pan y agua. Levántate y come, porque el camino es largo. Y con la fuerza de aquel alimento, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el mismo lugar donde Moisés había visto a Dios. Se refugió en una cueva, esperando la voz del Señor. Y entonces la montaña tembló. Primero vino un viento poderoso que arrancaba las rocas y sacudía la tierra, pero Dios no estaba en el viento. Después vino un terremoto que partió los montes y rasgó la tierra. Pero Dios no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego que ardió como el sol y consumió cuanto tocó. Pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente, un susurro, un sonido tan leve que solo el alma podía oírlo. Y allí, en ese murmullo silencioso, estaba Dios. Elías cubrió su rostro con el manto, temblando. ¿Qué haces aquí, Elías? El profeta entendió. Su misión no había acabado. Debía ungir reyes, debía preparar el camino, debía encontrar a su sucesor. Dios no solo hablaba con fuego y trueno, también hablaba en el silencio, y así, fortalecido, descendió de la montaña hacia su destino final. 2 montañas, 2 encuentros con Dios, Moisés y Elías. Uno recibió la ley, el otro restauró el pacto. Ambos vieron la gloria de Dios en la cima de una montaña. Ambos ayunaron 40 días y 40 noches. Siglos después, sus espíritus volverían a encontrarse en otra montaña, el monte de la Transfiguración, donde junto a Jesús, la luz del mundo, testificarían la plenitud de la promesa divina. Porque los que buscan a Dios en las alturas siempre hallarán su rostro. Oración de la Cuaresma, el camino del desierto y la promesa de la luz. Oh Señor de los tiempos y las estaciones, que llamaste a Moisés al monte sagrado, que enviaste a Elías al susurro del viento, que llevaste a tu Hijo amado al desierto ardiente, hoy nos llamas a nosotros a caminar contigo. Por 40 días nos invitas a entrar en la senda del ayuno, en el misterio del sacrificio, en la sombra del arrepentimiento, para que nuestra alma, como el trigo en la siega, sea purificada por el fuego de tu amor. Porque como Israel en el desierto, hemos dudado y murmurado, hemos forjado ídolos con nuestras propias manos, hemos deseado los manjares de Egipto más que el maná de tu cielo. Pero tú, Señor, no nos abandonas, nos das este tiempo, una estación de renacimiento, un regreso a la fuente de la vida, una oportunidad de caminar contigo hacia la tierra prometida de la resurrección. 40 días ayunó tu Hijo en el desierto, tentado por el adversario, sostenido por los ángeles
y en su victoria nos abrió el sendero. Así como Noé esperó 40 días antes de ver la nueva tierra, así como Moisés y Elías buscaron tu rostro en la montaña, así como Jonás predicó a Nínive y su pueblo se convirtió, hoy, en esta sagrada Cuaresma, te buscamos, te anhelamos, te esperamos. Purifícanos, oh Dios, para que cuando llegue la Pascua, con corazones resplandecientes, podamos ver el amanecer del tercer día y correr hacia la tumba vacía, donde la muerte ha sido vencida y la vida ha renacido para siempre. Amén. Que este tiempo de Cuaresma sea para todos nosotros un camino de encuentro con Dios, de conversión y de renovación espiritual. Que la luz de la Pascua ilumine nuestros corazones y nos impulse a vivir como hijos de la luz.